Organismos en acción. Hola. Considerando que un organismo metaboliza sus alimentos, los nutrimentos y el carbono contenidos en ellos se transmiten sucesivamente de un nivel trófico a otro más alto. El primer nivel trófico es el de los productores primarios como las plantas verdes, entre otros. El segundo nivel trófico es el de los principales consumidores. El tercer nivel es el de los depredadores. El cuarto nivel sería el de depredadores que se alimentan de depredadores y así sucesivamente. Sobre estos niveles tróficos y sobre la red alimenticia, así como sus implicaciones en el suelo, hablaremos en este video. Red alimenticia en el suelo. Este es un diagrama generalizado de la red alimenticia en el suelo, en lugar de cadena alimenticia, que implica la descomposición del tejido vegetal, la formación de humus y el ciclo del carbono y de los nutrientes. El gran compartimiento sombrado representa la comunidad de organismos del suelo. Las rectangulares representan varios grupos de organismos. Las flechas representan la transferencia de carbono de un grupo al siguiente grupo a medida que el depredador come presas. Las flechas gruesas que entran en la parte superior del compartimiento sombreado representan el consumo primario de carbono procedente del tejido de los productores, plantas verdes, algas y cianobacterias. Las cajas redondeadas representan otros insumos que admiten y las salidas que resultan de la red de los alimentos del suelo. Aunque todos los grupos mostrados juegan papeles importantes en el proceso, alrededor del 80 al 90% de la actividad metabólica total en la red alimentaria se puede atribuir a los microbios, hongos, bacterias y arqueos. Como resultado de este metabolismo, el suelo se crea y estabiliza, y el dióxido de carbono, la energía térmica y los nutrientes minerales se liberan en el medio ambiente del suelo. Fuentes de energía y carbono. Los organismos del suelo pueden clasificarse como autótrofos o heterótrofos. Los organismos heterótrofos obtienen su carbono de la descomposición de materiales orgánicos previamente producidos por otros organismos. Casi todos los heterótrofos obtienen su energía de la oxidación del carbono de compuestos orgánicos. Son responsables de la descomposición orgánica y la mayoría de los procesos de la red de alimentos del suelo. Estos organismos, que incluyen todos los animales del suelo, los hongos actinomicetos y la mayoría de las otras bacterias, son mucho más numerosos que los autótrofos. Los autótrofos obtienen su carbono de simples minerales de dióxido de carbono, CO2, o carbonato, en lugar de carbono ya fijado en materiales orgánicos. Los autótrofos se pueden clasificar aún más en función de cómo obtienen su energía. Algunos utilizan energía solar, fotoautótrofos, mientras que otros utilizan energía liberada por la oxidación de elementos inorgánicos como nitrógeno, azufre y hierro, quimioautótrofos. Mientras que los autótrofos están en la minoría distintiva, su fijación de carbono y reacciones de oxidación inorgánica les permiten desempeñar papeles cruciales en el sistema del suelo. Los autótrofos son principalmente algas, cianobacterias y ciertas otras bacterias y arqueos. Productores primarios. Al igual que en la mayoría de los ecosistemas sobre la Tierra, las plantas vasculares desempeñan el papel principal como productores primarios. Al combinar el carbono del dióxido de carbono atmosférico con el agua, utilizando energía del sol, los organismos productores fabrican moléculas orgánicas y tejidos vivos. En estos, comúnmente se les unen musgos, algas, líquenes y bacterias fotosintéticas. En ciertos entornos se encuentran otros productores primarios que utilizan reacciones químicas inorgánicas para obtener energía para hacer células vivas. En cualquier caso, los materiales orgánicos creados por los principales productores contienen tanto carbono como energía química que otros organismos pueden utilizar.
ya sea directamente o indirectamente, después de haber sido transmitidos a través de intermediarios. Por lo tanto, los productores primarios forman la base alimentaria para toda la red alimenticia del suelo. Consumidores primarios. Tan pronto como una hoja, un tallo o un pedazo de corteza vegetal cae al suelo, está sujeto a un ataque coordinado por microbios y por macro y mesofauna. Los animales, incluidos los ácaros, los colémbolos, los gusanos de madera y las lombrices de tierra, mastican o rasgan haciendo agujeros en el tejido, lo que lo abre a un ataque más rápido de los microbios. Los animales y microbios que utilizan la energía almacenada en los residuos vegetales se denominan consumidores primarios e incluyen herbívoros, detritívoros, saprófitos. Algunos herbívoros son nemátodos parásitos y larvas de insectos que atacan las raíces de las plantas, así como termitas, hormigas, larvas de escarabajos y ratones que devoran partes vegetales por encima o por debajo del suelo. Los detritívoros se alimentan de detritus o desechos de los tejidos muertos de plantas en la superficie y dentro de los poros del suelo. Los saprófitos se alimentan de tejidos muertos y heces de animales como hongos, bacterias y arqueos. Estas colonias microbianas, a su vez, pronto proporcionan nutrición a una minoría de otros organismos del suelo, los consumidores secundarios. Consumidores secundarios. O células de los consumidores primarios se convierten en fuentes de alimento para una variedad de predadores y parásitos en el suelo. Estos consumidores secundarios incluyen microbios como bacterias y hongos, así como carnívoros, animales que consumen otros animales, etc. Algunos ejemplos de carnívoros son los ciempiés y los ácaros, que atacan pequeños insectos o nemátodos, arañas, nemátodos depredadores y caracoles. Los alimentadores microbianos, organismos que utilizan microbios como fuente de alimento, incluyen ciertos colémbola, ácaros, térmitas, ciertos nemátodos y protozoarios. Estos alimentadores microfísicos ejercen una influencia considerable sobre la actividad y el crecimiento de las poblaciones fúngicas y bacterianas. El pastoreo por esta meso y microfauna en colonias microbianas puede estimular un crecimiento y actividad más rápida entre los microbios, de la misma manera que los animales de pastoreo pueden estimular el crecimiento de pastos.